Bienvenida a este tercer día de la Escuela del Placer. Nuevamente un regalo que estés acá. Gracias por priorizarte, gracias por priorizar, estudiarte, conocerte, mimarte, honrarte. En el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la vulva. Venimos de hablar de la importancia del amor propio, de la importancia de los espacios de autoerotismo. Y ahora vamos a profundizar en conocer esta puerta a nuestro templo. Vamos a hablar de nuestra vulva, de nuestra vagina, de nuestro útero, y es un gran regalo que estés acá animándote a conocerte un poco más que ayer. Esa es la meta para el día de hoy. Bien, vamos a compartir pantalla. Mm. Día 3, estamos en la mitad de lo que es esta semana, 2 días ya vivimos juntas, 2 días nos quedan por adelante, este es el tercer día y vamos a ver específicamente de hablar de nuestro órgano sexual, de la vulva, de la vagina y del útero. Y bueno, ¿y por qué este órgano es tan sagrado? En la imagen pueden ver el útero. En realidad tendría que haberlo ubicado un poquito más abajo para saber dónde está ubicado el útero. Si ahora querés llevar tu mano allí, es bastante por debajo del ombligo y justo por arriba de la vulva, es decir, entre las crestas ilíacas, por encima de la vulva, por encima del clítoris. Si pones tu mano, a esa altura aproximadamente está tu útero. Nuestro útero es nuestro órgano sexual y acá es interesante ver que también aquí ya hay malos entendidos. A veces pensamos que nuestro órgano sexual es la vagina exclusivamente o la vulva exclusivamente o quizás incluso eh, el clítoris exclusivamente, pero en realidad esta combinación de órganos son nuestros órganos sexuales de la mujer. Entonces quisiera empezar como a hablar un poco de estos, de estas metáforas uterinas para entender un poco más su energía. Vamos a hablar en esta primera parte un poco más de lo que es el útero, para después hablar específicamente de la vulva y de la vagina. Entonces, en sánscrito, por ejemplo, útero, la traducción es yoni. Casildra Rodrigáñez, del libro Pariremos con Placer, habla de que hay un malentendido que muchas veces se pensaba que yoni es igual a vagina, pero que en realidad la palabra en sánscrito antigua yoni se refiere a todo el aparato reproductor y específicamente al útero. Y que nuestro órgano de placer, nuestro órgano sexual, sí o sí es el útero, que tiene como esta puerta de entrada de la vulva y la vagina, pero que en el útero es donde vivimos el placer, donde nos abrimos también al gozo. Y por eso es tan importante incluir este órgano en nuestros encuentros también y no resumirlo solamente como si fuera a la puerta de este órgano, ¿no? De este órgano sexual tan importante, ni reducirlo solamente a la reproducción o al ciclo ovulatorio menstrual, ¿no? Sino que no, realmente en nuestro útero es que vive nuestro placer. Nuestro útero puede llegar a latir de placer, así como late nuestro corazón. Y muchas veces, paradójicamente, solo sentimos el útero cuando sentimos dolor, por ejemplo, dolor menstrual o dolor por algún tipo de desequilibrio, que creemos que encima, que es normal, ¿no? Como es normal tener dolor en la menstruación, y la verdad es que no, que cuando tenemos dolores en la menstruación es porque también nos está diciendo algo, no tendría por qué doler. Entonces, asociamos con sensaciones uterinas normalmente el dolor, y ahora lo que quisiera hacer como este primer cambio es decir, ¿qué pasa si nuestra vida cambia tanto, si nuestro contexto cambia tanto, si conocernos tan profundamente lleva a que nuestro útero sea el centro de nuestro mayor placer? Que nuestra matriz sea la maestra que nos guía, que se abre también a recibir al placer, ¿no? Como todo un cambio ahí que hacer. Este órgano, a diferencia de los genitales del hombre, está en el interior. No podemos ver nuestro útero. Y eso ya nos da un montón de información sobre sus características. La matriz está oculta y por ende hay como un gran misterio, no la conocemos. Yo, por ejemplo, la primera vez
creo que las únicas veces que vi médicamente, anatómicamente, que vi un útero, fue acompañando cesáreas, ¿no? Soy dula y acompaño partos y cesáreas, y claro, solamente en una cesárea realmente llegué a ver el útero, además de que en una situación tan especial. Em, pero bueno, si no es que acompañás a una cesárea o que sos médica o alguna otra razón, probablemente nunca veas un útero en un momento em, anatómicamente, de verdad, ¿no? Entonces es un gran misterio, qué gran diferencia poder mirar abajo y ver tu pene a no saber, quizás a veces ni siquiera tener referencia de qué tamaño tiene un útero. El útero puede ser en el tamaño más pequeño casi como una nuez. El útero tiene la forma, eso sería muy pequeño, ¿no? Pero el útero tiene una forma como una pera, pero invertida. El útero puede estar en muchas formas, puede estar ubicado así o tener otras formaciones que algunas miradas médicas dicen que son malformaciones, que solamente hay una manera correcta del útero estar posicionado. Evidentemente hay posiciones que facilitan o dificultan a veces, por ejemplo, la reproducción, pero así como el pene tiene diferentes formas, evidentemente el útero también las tiene y no lo podemos ver, ¿no? Es como un gran misterio. Em, Cambia de tamaño el útero, no solamente cuando gestamos, sino que a lo largo del ciclo ovulatorio menstrual. Cuando está menstruando es casi el doble de tamaño que en el resto del ciclo, cuando ese endometrio se desprende, por eso la hinchazón que sentimos, ¿no? Entonces es súper versátil también. Y energéticamente el útero es como un cuenco que recibe, es el polo negativo, que recibe las memorias de lo externo, que recibe todo lo que permitimos, lo que no permitimos, recibe los amores, los desamores, guarda las memorias de lo que nos penetró en sentido metafórico literal, y también es el útero el que una vez al mes en la etapa fértil como se regenera, ¿verdad? Entonces, recordar eso, el polo positivo de la mujer está arriba, ella da la teta, da de mamar, nutre, da abrazo y recibe en el polo negativo donde están sus genitales. En el caso del hombre es al revés, recibe el polo negativo es en el pecho y da entrega desde sus órganos genitales, ¿no? Entonces, bueno, este cuenco, la importancia de mover esas agüitas, el agua de la sexualidad es importante, todo lo que no se mueve se estanca, ¿no? Cuando el agua se queda quieta, se estanca, por eso es importante estar en contacto con la energía del útero, y esto no significa tener muchísimo sexo, que si no se estanca algo, significa vivir la energía sensual, erótica, la energía creativa, la energía de vida. Entonces, este cuenco de energía receptiva también es la energía creadora, la energía que gesta todo tipo de proyectos, no solamente gesta bebés, sino gesta proyectos ahí en la matriz, gesta maneras de vivir la vida, gesta los cambios a los cuales te querés acercar, gesta la mujer en la cual te querés convertir. Ese es nuestro útero que, como decíamos, se purifica una vez al mes a lo largo de la época fértil, y cuando ya viviste la plenopausia es la palabra que me gusta usar en vez de menopausia, que incluye un poco la palabra menos, no vas a ser menos después de ya no estar en tu ciclo ovulatorio menstrual, sino que vas a ser plena, vas a ser la mujer sabia que nos guía el camino a quienes todavía no estamos en esa etapa. Entonces, incluso en la plenopausia, la ciclicidad continúa amoldándose al ciclo de la luna, ¿no? Entonces, cada luna nueva como una nueva oportunidad también de hacer esto de la renovación. Y sos fértil, no existe tal cosa como fertilidad sin razón aparente, ¿no? Un diagnóstico médico que lamentablemente hoy se da, que es cuando mujeres durante mucho tiempo intentan quedarse gestando y no se quedan, entonces termina siendo, bueno, si no hay ninguna razón médica como algún desequilibrio o enfermedad que informa,
ponen como ese sello, bueno, sos infértil sin razón aparente, pero no existe tal cosa, solo hay desequilibrios, enfermedades que nos informan de que pueden llegar a dificultar la fertilidad, pero no existe la enfermedad de infertilidad. Entonces, partir de la base de que sos fértil de crear aquello que querés, sos fértil y abundante y próspera como la energía de la Pachamama misma que puede alimentar a todos los seres, así también vos sos fértil y esa fertilidad también reside en tu útero. Y la fertilidad de vos decidir ser una mujer que toma las riendas de su placer, la fertilidad de decir, soy una mujer que puede tener todos los orgasmos del mundo y van a ser intensos y cada vez más ricos y cada vez más duraderos en el tiempo y cada vez más novedosos, ese tipo de fertilidad también vive en tu útero. Y para llegar a esos lugares es muy importante darle el espacio y entender que nuestro órgano sexual no es la clítoris. Sé que oficialmente es el clítoris, yo le digo la clítoris porque es femenino, o la vagina o el punto G, ¿no? No es realmente todo y abarca, y el útero es como el corazón de los genitales, ¿no? El corazón que realmente eso puede latir mientras tenés un orgasmo, puede latir mientras meditas, tiene esa posibilidad. Casildra Rodríguez habla también de cómo se debería de mover nuestra matriz. Entonces, si fuera que vivimos en un mundo donde aprendemos desde el comienzo la aceptación, donde aprendemos desde el comienzo a vivir el placer, a soltar la panza, no meter la panza y tener el abdomen flaco, sino animarnos a darle espacio al útero. Fíjense todo lo que, por ejemplo, reprimimos y lo que tensamos el útero simplemente por el hecho de llevar el ombligo hacia adentro para tener un abdomen delgado. Es normal en la curvatura de la mujer que la panza vaya hacia afuera, es una de nuestras curvas más hermosas, de hecho. Incluso si sos delgada, es normal que si te relajas, el ombligo vaya hacia afuera, cuando mires hacia abajo no veas solamente tus pechos, sino que veas la curvatura de tu abdomen. Entonces, imagínense lo rígido que está el útero si estamos todo el tiempo queriendo meter panza, ¿no? De este estereotipo de belleza del abdomen rígido. E incluso si tenés abdominales marcados porque haces deporte, por ejemplo, si relajas tu abdomen, no se deberían de ver. Entonces las fotos donde se ven en las mujeres que ejercitan, es que también en la foto están llevando el ombligo hacia adentro y activando el abdomen. Incluso ellas, si relajarían esta zona, tendrían una leve curvatura hacia afuera. Entonces, si fuera que nacemos también de un útero súper relajado, ¿no? Porque también nosotras somos hijas de madres, ¿no? Y madres que fueron hijas de otras madres que tienen un montón de cosas impuestas. Entonces, la verdad es que hoy en día, y hace muchas generaciones, que las niñas nacen ya con el útero muy rígido, porque vienen de un útero también donde mucho fue reprimido, ocultado, donde hubo abusos, donde hubo malos entendidos, donde hubo desamores también y mucho desconocimiento, ¿no? El lado desafiante de que el útero esté en el oculto y en el misterio es que realmente hay mucho desconocimiento y mucho olvido también, mucha represión y mucha desconexión. Entonces, Casilda Rodríguez habla de que en realidad nuestro útero debería moverse como una medusa. Esta imagen de medusa me gusta mucho tanto para el falo, para el pene, como para el útero, ¿no? Entonces, imagínense si nuestra matriz se moviera así. Si menstruáramos así, en vez de así, ¿no? Como los retorcijones que muchas veces hacen tanto dolor a muchas mujeres durante su menstruación, ¿no? Porque es un músculo también, el útero tiene capas, tejido muscular, entonces es rígido y menstruamos así en vez de menstruar así. O imagínense cómo sería parir así, o hacer el amor así, ¿no? Como en vez de esto mecánico, frenético de dos caderas que se chocan, ¿qué pasaría si el movimiento en su naturaleza también fuera mucho más ondulado, como una, una medusa? Entonces, bueno, eso en relación a nuestro verdadero órgano sagrado, a nuestro verdadero órgano sexual, que es el útero,
cuya hermosa fuente de placer, la puerta de entrada, la vulva y la vagina, son exquisita parte de esa. Pero si solamente nos reducimos a la vagina o solamente nos reducimos al clítoris, nos vamos a perder muchísimo, porque es nuestra matriz la que realmente debe de prepararse, abrirse y recibir ese placer. Entonces, hasta podés tener orgasmos uterinos, ¿no? Como, ¿qué pasa si cambiamos esa visión y decimos, ah, no, ¿cómo tiene que ser mi vida? ¿Cómo tiene que ser mi contexto? ¿Cómo tiene que ser este encuentro romántico conmigo misma o con otra persona? Si entiendo que el placer nace es recibido y es necesitado desde mi matriz, desde mi corazón de mujer. Eso cambia mucho y entonces todo va a ir en favor de eso, ¿no? Como qué bueno que tengamos una clítoris tan generosa con la única meta de darnos muchísimo placer. Pero no se enfoca solamente ahí, sino que voy a crear todo el contexto para entender que mi órgano sexual es mucho más que eso y entender, como hemos visto ayer, ¿no? Que también yo, toda, soy mucho más que eso. Eh, en, en tomar todo lo que me hace yo, en tomar que todo lo que me hace yo forma parte de mi sexualidad y entender que mi sexualidad me atraviesa en todo también, ¿no? Entonces, bueno, el órgano sagrado, en este caso, recordar que la matriz es interior, que está oculta, que es misteriosa, que es como un cuenco de energía receptiva, que es creadora de su propia realidad, que es cíclica, que es fértil y sobre todo que es tuya. Bien, vamos ahora a hablar un poco más de esta hermosa puerta de la vulva. Primero nombrarla, ¿no? Como hay tantos, tantos, tantos nombres en el PDF que probablemente te imprimiste o tenés ahí disponible, busqué un par de los nombres que le decimos a la vulva en vez de llamarla vulva. Y ahí también hay como algo que al menos a mí me moviliza un montón. ¿Por qué nombramos de tantas maneras? Algunas son incluso denigrantes o minimizadoras de alguna manera o opresoras algunas palabras. ¿Por qué no la nombramos por su nombre? ¿No? Tan importante decir es un nombre y eso es darle un lugar también. La vulva abraza toda la zona, ¿sí? Y es muy importante que tenga un lugar porque es posibilitar tener una relación, posibilitar tener a alguien con quien hablar, con quien conversar, cómo estoy, cómo estás, ¿no? Como, y nombrarla con su nombre. Y que las niñas también crezcan con el nombre verdadero. Es impresionante cuando nos enteramos a veces de cómo se llama realmente nuestra propia zona íntima. Y quizás te estás enterando hoy recién cómo se llama. Entonces, si querés complementar esa lista con otros nombres que has escuchado, con cómo vos le dijiste a tus hijas o como tu madre te enseñó a vos, cómo se llama, se llama la vulva, y fijar qué moviliza esto en vos. Así como el útero, le podemos decir la metáfora del cuenco, una metáfora bonita para la vulva y para el espacio de autoerotismo, es entender que también aprender a tocar la vulva es como aprender a tocar un instrumento. Requiere de mucha sensibilidad, requiere de mucho tiempo, requiere de prueba y error, de compasión, de reírse también, decir, ah, bueno, parece que no era por ahí, no salió el sonido más hermoso. Y tener esa sed también, ¿no? Esa sed de decir, bueno, quiero conocerte, quiero aprender a tocarte bien, quiero que salgan los sonidos más hermosos, o metafóricamente los orgasmos más hermosos. Ser curiosa como una niña, ser inocente como una niña ante, por ejemplo, la posibilidad de aprender un nuevo instrumento también. Em, Así que bueno, hoy les voy a hablar un poquito más ahora de estas zonas específicamente y para ello les traje una invitada especial y voy a dejar de compartir en este momento. Bien, la vulva que les voy a traer todavía no tiene nombre oficial, pero no pude evitar cuando la conocí, el nombre que tiene en este momento es Venusina la vagina. Pero todavía estoy buscando un nombre y si hay alguna recomendación me la pueden mandar. Es un modelo de vulva y de vagina que quiero compartir con ustedes,
vulva sería todo lo que ven en este momento, que ahora lo podemos charlar, y vagina es el interior, ¿sí? El interior que llevaría hasta el cuello del útero, y el cuello del útero en unión con el útero. Entonces, bueno, quisiera como nombrar todas las partes de esta vulva y de esta vagina para conocer un poquito más de qué se trata. Entonces, en primera línea, toda esta zona, es decir, desde el monte de Venus hasta el ano, toda esta zona es lo que denominamos vulva. No es que solamente los labios externos, o solamente la entrada a la vagina, o solamente el clítoris, ¿sí? Sino que toda esta zona es la entrada a nuestro portal, es el portal a nuestro templo, perdón, y es lo que denominamos cuando hablamos de la vulva. Y esto no es la vagina, ¿no? Muchas veces he escuchado también que esto es la vagina, y no, la vagina es solamente lo que hay en el interior. Entonces, la vulva está compuesta por labios exteriores, que serían estos finitos de acá, finitos en este caso, pero pueden ser mucho más grandes, mucho más gordos, pueden ser tan grandes que tapan, que no podrías ver en realidad nada de lo que está dentro. En este caso, los labios interiores son un poco más grandes y el clítoris también, pero podría también ser que todo esto esté, no sé bien cómo hacer, pero esté adentro y que no se vea nada de afuera, y se vería simplemente así. Em, y en este caso está así para que podamos realmente ver todas las partes, ¿no? Entonces, los labios externos, que son estos, los labios internos, que son estos, y acá arriba sería la clítoris. Hay 3 orificios importantes que conozcas. Entre la clítoris y la vagina estaría la uretra, por donde orinamos, y aquí abajo está el ano, ¿sí? Entonces son 3 orificios diferentes. Em, la zona erógena puede ser toda la zona, puede ser algunas partes más, otras partes menos, pero eso es importante que te explores, como también así con todo tu cuerpo, ¿no? Quizás estos días en las prácticas de placer pudiste darte cuenta, no sé, mis pechos son sumamente erógenos, o mi cuello, o no sé, mi pecho, ir descubriendo eso, lo mismo con tu vulva y con tu vagina. Em, el clítoris sería el paralelismo a la cabeza del pene. Eso es muy interesante saber. Emily Nagoski, en su libro Come As You Are, menciona que estamos realmente hechas de las mismas partes, mujeres y hombres estamos hechas de las mismas partes, solo que organizadas de manera diferente. Entonces, a todo lo que podemos aprender de la vagina, de la vulva, hay un correlativo en los genitales del hombre. Y eso es súper interesante, y también ayuda a entender mucho a cómo funciona nuestra excitación, nuestro deseo, como mujer y como hombre, entender que estamos hechos de las mismas partes, organizadas de manera diferente solamente. Entonces, el clítoris sería el equivalente a la cabeza del pene. Luego, después de los labios interiores, está la entrada a la vagina, y la entrada a la vagina tiene luego por adentro la vagina, que no es derecha, sino que es como una J, ¿sí? Como hay una entradita que es más corta y curva, y luego sube, no es que si yo estoy, por ejemplo, parada, es recto hacia arriba, sino que tiene una cierta curvatura. Todo esto, evidentemente, sobre todo te invito a que explores, a que uses tus dedos y conozcas específicamente cómo es, cómo se siente, y vas a ver que está esta curvatura hacia adentro y luego hacia arriba, pero que el canal vaginal tampoco es recto. Bien, entonces una pregunta que seguramente va a surgir si todavía no lo conoces es, bueno, ¿cuáles son las zonas erógenas? O por ejemplo, ¿cuál es este famoso punto G? Eso me parece súper importante primero cambiar, y eso a mí ya me da mucha
tranquilidad decir, bueno, cambiar en vez de punto G a zona G. Esto también viene de la práctica y de quizás sentirlo a veces un poco más en un lugar, a veces un poco más del otro, y ver que en realidad es toda una zona muy erógena en vez de que un solo punto. No es como si estuvieras buscando una especie de clítoris, un puntito específico adentro de la vagina, sino que es más bien una zona. El clítoris también, como no sé cómo es tu práctica de placer, pero la posibilidad de realmente explorarlo, no solamente con estimulación directa del vibrador y de tu mano, sino como sentir y tomarte el tiempo de poder reconocer toda la vulva, ¿no? Todo lo que te da placer. Que puede ser súper variado, puedes usar aceites, para asegurarte de estar muy bien lubricada. De lubricantes vamos a hablar en uno de los vivos de esta semana, así que te recomiendo que estés súper atenta, porque es un tema muy, muy, muy importante. O estimulación directa, que puede ser de un montón de maneras, ¿no? Círculos, hacia un lado y hacia el otro. A veces puede ser muy placentero tocar solamente un lado o el otro, y otra es como muchas veces menos es más, como lo directo puede ser un montón, entonces a veces pues, solamente al costado puede ser muy, muy delicioso también que pruebes ahí todas las variantes que nazcan de tu corazón o de tu intriga o de esa inocencia a conocerte más. Entonces, ¿dónde está la zona G? La zona G está dentro de la vagina, pero no está, o sea, y qué tan profunda dentro o afuera va a depender de cada mujer. Esto también va a variar un poco, pero lo importante es saber más o menos dónde buscar. Lo más hermoso sería que no dijera nada y que explores, sientas con tus dedos, sientas, busques sensaciones. Te voy a dar una pista para que veas. La zona G es introduciendo el dedo en la vagina hacia arriba, es decir, hacia la pared de tu ombligo, en vez de hacia abajo, que sería hacia donde está el ano, ¿sí? Entonces, introduciendo los dedos en tu vagina, o un dedo, hacia donde está el clítoris, es la zona es la zona G, ¿sí? Entonces, haciendo este tipo de movimientos, o movimientos circulares, o movimientos como hacia afuera, como diciendo, venía a mí, punto G, zona G, es donde más lo vas a poder sentir. Por eso mañana cuando hablemos de piezas de placer, voy a mostrarte también de esto. Sería como este movimiento. Si estás muy excitada, ya llevas un tiempito, em, y haces presión hacia afuera, como queriendo pujar, a veces incluso al hacer este movimiento podrías sacar hacia afuera parte de la zona G, incluso sentir cómo lo puedes ver hacia afuera, y con ayuda de un espejo, por ejemplo, podrías llegar a ver tu zona G. Pero esto solamente si estás muy lubricada, porque se hincha la zona G, y si pujas hacia afuera y acompañas con el dedo, incluso puedes llegar a ver esta zona. A veces está un poco más adentro, a veces está un poco más afuera, bien en la entrada de la vagina. Entonces ahí experimentar y realmente hacer movimientos con el dedo para sentir qué tanto se expande, cómo es cuando se empieza a hinchar, y bueno, un montón de cosas más que puedes hacer muy bonitas, que te invito a que explores. La vagina, como todo en nuestro cuerpo, nos habla. Entonces, dejar también que eso ocurra, sobre todo si nunca lo has hecho, sobre todo si nunca introduciste los dedos adentro tuyo. Bueno, ¿qué tiene para decirme? Y probablemente haya, no sé, puntos donde quizás haya dolor, o, o el no sentir nada, o muchísimo placer. Y recordar que todo lo que sucede, darle el espacio de la validación, darle el espacio para decir, ¿qué me estás contando? Y no juzgarnos. Puede ser que no sientas nada, puede ser que nunca te hayas tocado, puede ser que sí te hayas tocado, pero que ahora al volver a tocarte digas, no siento nada. Y recordar que a veces ese tipo de cosas es porque estamos más a salvo, ¿no? Es como, me siento más a salvo si no siento, a que si de repente me abriría realmente a todo el placer, o quizás antes que el placer, a todo el dolor,
¿no? A todas las memorias de dolor, o todas las veces que no me permití, o esto es muy nuevo hablar de todas estas cosas, y me encuentro con la vergüenza o con la culpa. Entonces muchas veces, si no nos encontramos directamente en primer plano de, hola, soy la vergüenza, hola, soy la culpa, hola, soy la represión, antes de todas esas cosas viene el no sentir absolutamente nada, ¿no? Entonces puedes introducir una pieza de placer, puedes introducir tus dedos, puedes tener sexo y no sentir nada. Y eso también, en vez de decir, estoy rota, algo está mal, decir, no, no estoy rota, este es el mecanismo que mi cuerpo eligió para que yo esté más a salvo, porque por el momento parece ser que es más a salvo no sentir nada que sentir vergüenza, represión, asco, culpa o alguna de esas sensaciones. Entonces ahora, si hace tiempo o si nunca introdujiste tus dedos o una pieza de placer a tu vagina, puede pasar que ocurran, que se abran un montón de este tipo de espacios, y no va a ser, bueno, toco mi clítoris y es una fiesta, o encontré mi zona G y de golpe tengo orgasmos de esta zona y es hermosa, o toco mi cuello de útero y veo estrellitas. No, a veces es como, no, tengo que primero sensibilizar, darme cuenta, soltar un montón de cosas que por ahí no son tan agradables, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Em, Bien, esa es la zona G. La zona G está como ya aprendiste, tendríamos la clítoris, la vagina, y está el canal por donde sale el pis arriba de la vagina. Entonces, si yo estimulo la zona G, voy a estimular también de alguna manera la uretra. Ahora, hay algo que por ahí excede un poco esta escuela, pero no por eso no quiero dejar de mencionar, que es el tema de la eyaculación femenina. La eyaculación femenina y la lubricación femenina son dos cosas totalmente diferentes. La lubricación puede ser un indicio de mucha excitación, y está buenísimo esperar a que estés lubricada para tener un encuentro íntimo con vos misma o con otra persona. Sin embargo, no siempre equivale, y eso es algo que se llama concordancia o no concordancia. A veces puedes estar sumamente excitada, estar realmente lista, pero igualmente no lubricada. Por eso es tan importante que incluyas en tu juego sexual íntimo y erótico los lubricantes, porque no siempre equivale una cosa a la otra, como también un hombre puede estar muy excitado y no por eso siempre tener el pene erecto, o a veces puede tener el pene erecto cuando en realidad no está excitado. Lo mismo ocurre con nuestra lubricación. La lubricación genital y la eyaculación femenina no son lo mismo. La eyaculación femenina es un líquido que no es pis, pero sí sale de la uretra, que puede suceder con mucha apertura, mucha relajación y estimulación en la zona correcta. Y la zona correcta es también la zona G, o incluso un poco antes, apenas en la entrada de la vagina. Permiso, Venusina, voy a seguir. Entonces, fíjense que mi dedo está en la entrada, y otra vez, en este mismo gesto de ir hacia arriba y hacia afuera, incluso antes de la zona G, o a veces coincide exactamente con la zona G, por lo cual puede ser que eyacules antes de tener un orgasmo, o que tengas un orgasmo y no eyacules, ¿sí? Pero es haciendo este movimiento, como diciendo, vení hacia mí, desde un estado de mucha relajación, mucha apertura, mucha entrega, y suele ser bastante lento, ¿sí? Algunas mujeres igual pueden también eyacular con movimientos rápidos, esto como siempre es dependiendo de cada una, ¿sí? Entonces, al hacer este movimiento, puede llegar un momento donde tengas como una sensación de querer realmente liberar, y es una sensación como si te dan ganas de hacer pis, pero mucho más placentera. Em, y por eso se recomienda, para que no sea hacer pis, haber ido al baño antes del encuentro íntimo. Y ahí es cuando se liberan las aguas, que también se le llama agua sagrada o Amrit, que es este líquido lo más parecido a la eyaculación masculina. Quizás nunca lo hayas vivido, quizás alguna vez te ha pasado que en el acto sexual de repente está todo muy, muy mojado, entonces ya sabes lo que pasó, quizás es algo que quieras descubrir o no, y también está bien. La verdad es que todas las mujeres podemos eyacular,
pero también es verdad que la gran mayoría de nosotras no sabe de esto o no ha podido todavía generar un contexto donde esto es posible. Bien, entonces hablamos de labios exteriores, de labios interiores, de clítoris, de la uretra, de la entrada de la vagina, de la zona G, y que en esta zona G también está el punto que acompaña y posibilita, facilita la eyaculación femenina. Lo que no se puede ver en esta venusina en la vagina es el cuello del útero. El cuello del útero está dentro de la vagina y es la parte que une la vagina con el útero. Si quisieras saber cómo se ve un cuello de útero, te recomiendo que entres a la página que se llama Beautiful Cervix. Cervix es el nombre oficial del cuello del útero, y en esta página puedes ver diferentes cuellos del útero en diferentes momentos de la vida, antes de parir, después de parir, en la ovulación, en la menstruación, con algún tipo de desequilibrio. Hay mujeres que generosamente se sacaron una foto del cuello del útero durante todo el ciclo, entonces puedes ver cómo va cambiando. Y nada, es hermoso, y también hay la posibilidad de que vos veas tu propio cuello del útero, que si esto te interesa te recomiendo que te formes en alguno de los cursos de esta escuela o con alguna otra mujer que acompañe este tipo de procesos, para que también vos puedas conocer tu vulva, tu vagina, y específicamente con ayuda también tu cuello del útero. Bien, y el cuello del útero también es una zona donde puedes llegar a sentir mucho placer, y así como hay orgasmos del clítoris y hay orgasmos de la zona G y hay orgasmos intravaginales, hay orgasmos también de cuello de útero, que aquí es cuando hablamos de concordancia, ¿no? O sea, el mito de que solamente los penes grandes pueden dar mucho placer no es así, sino lo que es importante es la concordancia entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino en caso de encuentros heterosexuales, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, si la cabeza del pene puede tocar el cuello del útero, que eso depende de cómo concuerdan estos dos cuerpos, también se pueden tener orgasmos de cuello de útero. O vos con tu pieza de placer, o dependiendo cuando estás en tu ciclo, a veces el cuello del útero está más bajo, también podrías llegar a tocarlo con tus dedos y estimularlo. El cuello del útero también guarda muchas memorias porque es lo más cercano al útero que puedes llegar a tocar, por eso también te recomiendo mucha paciencia, mucho amor, sí, mucha amorosidad para con ese encuentro. Bien. Esto entonces un poco he hablado, y esto me parece súper importante ahora que sabes que estamos hechos de las mismas partes, pero organizadas de diferente manera, el hombre y la mujer. Podemos llegar a esta conclusión, que no es mía, ¿no? También la aprendí, pero pedirle a una mujer que tenga un orgasmo de coito, es decir, de penetración, es equivalente a pedirle a un hombre que tenga un orgasmo de próstata. Chan. Y por otro lado, eso es como lo más normal que vemos en todas las películas, ¿no? De tener sexo por penetración. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible. Hay posiciones íntimas que lo facilitan, hay posiciones que lo facilitan. ¿Depende de cómo tu cuerpo concuerda con el cuerpo del hombre? Sí, depende de eso. ¿Depende del tamaño del pene? No, acabas de aprender que depende de cómo concuerdan uno del otro, ¿no? Pero entender esto, de que claro, nuestra glande está en una zona que por introducir el pene no necesariamente es tocada, ¿no? Nuestra clítoris está aquí arriba, la penetración ocurre bastante más abajo, y la glande del pene claramente es súper estimulada en ese momento. En cambio, el centro principal que está exclusivamente ahí para que sintamos placer, que es la clítoris, no está necesariamente en contacto directo. Entonces, es como pedirle al hombre que tenga un orgasmo de próstata. ¿Es posible que el hombre tenga orgasmo de próstata? Claro que sí, pero requiere mucha exploración, mucha apertura, mucha entrega. Lo mismo que
que nosotras, ¿no? Como obvio que podemos tener orgasmos exquisitos durante la penetración, pero requiere apertura, exploración, quizás algunas posiciones diferentes, algunos ritmos diferentes, pero no es el camino directo a un orgasmo. Y otra frase que también me parece súper importante es entender que esta, por muy hermosa que sea, no es nuestra zona erógena principal, sino, y donde ocurre la excitación, no es que me excito en mi vulva, en mi vagina o en mi útero. El órgano principal de la excitación es el cerebro, y el cerebro comunica con los genitales y viceversa. Así que bueno, si les interesa estudiar esto más, les recomiendo que hagan un curso, por ejemplo, el curso que les sigue a esta escuela, para profundizar, porque es súper importante aprender más de cómo funciona también nuestro cerebro y también entender qué tipos, bueno, el viernes vamos a hablar un poco de tipos de excitación y tipos de deseo y la importancia del contexto, pero entender realmente cómo es nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro, para entender cómo reaccionan nuestros genitales o no es un flash. Y sí, les recomiendo que estudien esto más en profundidad. Bueno, por último, o no sé si por último, pero una de las últimas cosas que quiero compartirles hoy es realmente entender que no hay una vagina igual a la otra, no hay una vulva igual a la otra, no hay un útero al igual que el otro, como no hay una mujer igual a la otra. Tu vulva y tu vagina y toda vos sos hermosa, así tal cual sos, ¿no? No existe ninguna igual, y aunque en la pornografía quizás podemos ver que las vulvas perfectas son labios, que no se ven los labios interiores y que están depilados y parecen como de una niña de 12 años, lo cual ya eso está bastante mal. Entender que todo está bien y quizás tus labios están algo separados o los labios internos sobresalen o no te depilas y tenés vello o no tenés vello, como aceptar todo y aceptarte así como sos, así hermosa como sos, sea rosada, marrón, violácea, multicolor, todo forma parte de una belleza realmente inigualable. Si nunca has mirado tu vulva, te invito a que lo hagas, te invito a que busques un lugar de intimidad y realmente la conozcas. Así es simple como ponerte en un lugar cómoda, reclinarte atrás, tener un espejo grande frente a vos, un lugar con buena iluminación y poder mirarte, poder reconocerte, poder acariciarte, quizás incluso puede ser parte de un encuentro íntimo. Poder abrir tus labios, los labios externos y los labios internos, y realmente ver, cómo es mi clítoris, cómo es la uretra, cómo es la entrada a mi vagina, cómo se ve cuando introduzco mis dedos, ¿no? Como reconocer realmente cómo es. Em, También, como te decía, si sabes cómo, esto también formaría parte de otros cursos, pero puedes incluso ver tu cuello de útero con ayuda de un espéculo. Y bueno, como lo importante que sería que vos te conozcas, ¿no? Entonces cuando un día venga tu pareja, hombre o mujer, no importa, y te diga qué hermosa que sos, puedes decir, viste, sí, yo también opino que soy hermosa, porque vos viste algo que le estás abriendo tu puerta a que otra persona también la vea, lo sienta, quizás te penetre, y es hermoso conocerte primero a vos. Recordando esto, que sos digna de honra, sos digna de devoción, y de todo el placer. Entonces, bueno, espero que esta introducción no anatómica, ¿no? O sea, podría hablarte de las glándulas de Skene y de un montón de cosas de anatomía, pero creo que esta introducción simplemente a entender sus partes, nombrarlas, darle el lugar, puede ayudar a que al menos te dé intriga de conocer tu propia vulva, y si eso se logró, entonces estoy muy feliz el día de hoy. Y si podés conversar con ella, estoy muy feliz el día de hoy. Bueno, eso. Mi rezo hoy es que tus órganos sexuales sean la puerta de entrada a tu templo más sagrado. Te agradezco muchísimo por el tiempo compartido. Em, este mediodía. Espero que te haya servido, espero que te haya inspirado y que puedas disfrutar y conocer cada vez un poco más.
tu vulva y en este viaje al autoconocimiento.